Quería empezar dando las gracias al Ayuntamiento de Alcobendas por la invitación, pero sobre todo por abrir este espacio para que podamos reflexionar, ¿no?, sobre en qué punto estamos ahora mismo en materia de inclusión y cultura y sobre todo conocer el trabajo que entidades y profesionales han hecho a lo largo de estos años en este ámbito. Yo os voy a contar un poquito del mío. Yo tengo un hijo de 14 años, Mateo, que nació con una severa discapacidad. Imaginaros el shock. En ese momento me quedé paralizada y durante mucho tiempo estuve centrada en las cosas que mi hijo no iba a ser capaz de hacer y prestando poca atención a todas esas que sí hacía y que eran especiales porque solo él las podía hacer. Perdida en un mundo de noes y de límites. Hasta que empecé a darme cuenta de que toda esa diferencia que aportaba Mateo cambiaba mi forma de ver el mundo y también la de la gente que estaba a mi alrededor, enriqueciéndola. Y entonces, por primera vez, empecé a preguntarme, ¿qué estamos haciendo para incluir a las personas con discapacidad en la cultura? Es una pregunta que nunca antes me había hecho, lo daba por supuesto, ¿no? Y empecé a hacerme preguntas tan sencillas como ¿qué pasaría si el día de mañana Mateo quisiera ser actor o director? ¿Podría formarse en igualdad de condiciones? No. ¿Y si quisiera asistir al cine o al teatro como espectador? ¿Habría medidas de accesibilidad que lo garantizasen? Tampoco. Pero sobre todo empecé a preguntarme por qué no veía en nuestros escenarios y en nuestras pantallas a toda esa gente diferente que me cruzaba cada día. ¿Qué estaba pasando? Porque no podía ser una cuestión de talento, porque el talento tiene que ver con comunicar y transmitir emociones y eso está en la esencia del ser humano independientemente de cuál sea su forma. Entonces, ¿qué estábamos haciendo mal los creadores y los gestores culturales para que nuestra cultura no reflejase la sociedad diversa en la que vivimos? Así que me puse a trabajar en ello. He tenido la suerte de poder dirigir el festival Una mirada diferente durante 10 años en el Centro Dramático Nacional con ese objetivo, mejorar la visibilidad y la participación de las personas con discapacidad en las artes escénicas, empezando por subir a los escenarios a compañías nacionales e internacionales que incluían actores y actrices con discapacidad en sus elencos. También abriendo y generando nuevos debates con críticos, con programadores, con productores, pero sobre todo intentando demostrar al resto de creadores que la discapacidad es un valor artístico que podía enriquecer sus propuestas si se trabajaba de la manera adecuada. Hemos hecho un trabajo muy complicado a lo largo de estos años y en el año 2020 tomamos una decisión, yo creo que arriesgada, pero también honesta, que fue terminar con el formato festival y trabajar para que toda la programación del Centro Dramático Nacional y de todas las actividades que allí ocurren a lo largo del año sea inclusiva. Y hemos abierto temporada este año con la programación de Madre de Azúcar, de Claudia Cedó, un espectáculo que nos confronta con el derecho a la maternidad de las mujeres con discapacidad intelectual, después la programación de Lectura Fácil, la adaptación del libro de Cristina Morales y en unas semanas reestrenaremos Supernormales, uno de los grandes éxitos de la temporada pasada, en el que un grupo de actores y actrices con y sin discapacidad ponen encima del escenario un tema tan complejo como el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad. Como os digo, hemos hecho un trabajo muy complejo a lo largo de estos años y estos espectáculos están programados en temporada regular, sin etiquetas, en igualdad de condiciones. ¿No os parece increíble? Bueno, pues es que hace 14 años era absolutamente impensable. Ahora ya, afortunadamente, es más fácil ver actores y actrices, como acabamos de ver, o creadores con discapacidad encima de los escenarios, ¿no? Y es casi impensable que un teatro o un cine no tengan medidas de accesibilidad. Y todo eso ha sido posible porque un grupo de gestores culturales nos empeñamos en abrir una puerta que antes estaba cerrada. Porque las puertas no se abren solas, hay que abrirlas con esfuerzo, perseverar, resistir e insistir. Y eso ha inspirado a otros centros culturales también a abrirse a la inclusión. Por eso no hay que tener miedo a ser el primero en abrir una puerta. Como hizo Javier Fesser también cuando dirigió Campeones, una película que también ha ayudado a abrir muchas puertas. Campeones es un modelo de inclusión porque no muestra la parte limitante y negativa que hay en la discapacidad, muestra lo bueno que tiene que ofrecer. Y en una sociedad en la que peleamos constantemente por ser el primero, viene Campeones y nos habla de lo maravilloso que es quedar segundo. ¿Dónde están los segundos en esta sociedad? Campeones ha transformado la mirada de toda una sociedad hacia la discapacidad intelectual. Recuerdo el día en el que Sergio, uno de los actores protagonistas, me dijo: es que ahora la gente me mira. Sentía por primera vez que la sociedad no le daba la espalda. Por eso hay que generar contextos y entornos flexibles para que las personas con discapacidad puedan ser y hacer a su manera sin tener que parecerse a nadie para recibir el premio de ser incluido.
Y después de Campeones han venido otros proyectos que han favorecido que actores y actrices con discapacidad pudieran seguir trabajando en el ámbito profesional del audiovisual, como Señoras de Lampa o Fácil, y también desde la Academia de Cine hemos abierto un espacio de reflexión específico sobre la representatividad de los colectivos minorizados en el audiovisual y nuestra responsabilidad en la perpetuación de los estigmas, pero sobre todo poniendo el foco en dar impulso a nuevos proyectos que estén liderados o dirigidos por personas que pertenecen a estos colectivos, porque es muy importante que ellos puedan contar su propio relato y que les escuchemos en primera persona y que oigamos su voz. Como nos pasaba con Roberto Pérez Toledo, un creador con discapacidad que falleció el año pasado y al que todos echamos muchísimo de menos. Roberto siempre decía: la ficción ayuda a iluminar el camino de mucha gente. Yo creo que esa es nuestra responsabilidad, que los creadores y los gestores culturales sintamos, por supuesto, la libertad de que podemos contar la historia que queramos contar, pero también la responsabilidad de que esa historia puede ayudar a iluminar el camino de muchas personas que están en sombra, que nuestros proyectos sean faro guía, un lugar en el que reconocerse y reconocer a la persona que camina a nuestro lado. Porque lo que no se ve no existe, pero lo que se ve depende esencialmente de cómo lo mostremos. Mateo iluminó mi camino, pero yo creo que cada vez somos más los convencidos de que la discapacidad es un valor artístico, como hemos visto también recientemente en los premios Goya con el triunfo de Telmo Irureta. Por un cine más accesible y con cuerpos diversos, decía Telmo al recoger su Goya a Mejor Actor Revelación. La revolución de los márgenes ya está aquí y es imparable. Trabajemos juntos para que nuestra cultura no deje a nadie en sombra. Muchas gracias y que disfrutéis de las jornadas.